Hoy vamos a tocar un tema que es parte de lo central en esta iglesia. Debiera ser más fácil de entender, porque está por toda la Biblia, si no hubiera una gran oposición a este tema. Gran oposición, y yo lo reconozco así. De hecho, cuando una iglesia y un pastor públicamente decide predicar la Biblia como está en el Nuevo Testamento, porque somos del Nuevo Pacto, el Viejo Pacto, dice la Biblia, estaba condenado a desaparecer, excepto aquellas cosas que se reafirman en el Nuevo, porque el Nuevo Pacto es un filtro, es una nueva, se llama Nuevo Pacto porque es un pacto nuevo, no es el anterior que tenían los hebreos. Y hay que predicar sobre esto más de lo que quizás fuese necesario, si no fuese porque hay gran oposición. Yo creo que hasta tiene raíces espirituales. Pero hay gran oposición para la predicación de la gracia, que es el tema de hoy. Hay gran oposición porque las personas que no la conocen o que viven bajo la esclavitud de la ley, pues han desarrollado un prestigio, ¿verdad? Porque ellos la salvación la justifican por su santidad, no por lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces, el que alguien le diga que su santidad no vale para nada para llegar a la gloria, que solamente se salva uno por la sangre de Cristo, que es por gracia, que es por la fe, pues destruye todo ese esfuerzo religioso que uno lleva años tratando de verdad, y entonces prestigio en la congregación en la que se desenvuelve, y entonces de momento uno se encuentra que una enseñanza, la de la gracia, que aunque lleves 40 años en el Evangelio, sin la gracia no puedes, y dejes de hacer todo lo que dejes de hacer, y hagas todos los sacrificios religiosos que hagas. La salvación es por gracia, porque aún así, haciendo todos los sacrificios que hagas y tratando de obedecer lo mejor que puedas las leyes y las ordenanzas de Dios, siempre eres pecador y eres imperfecto. Y no tienes suficiente santidad por ti mismo para llegar a la gloria de Dios. Si no fuera porque alguien pagó por ti en la cruz del Calvario. Y Él te transfiere su santidad de una manera posicional. Somos hijos de Dios porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Para eso Él murió por los pecados nuestros. Él nos incluye en la familia de Dios. Somos coherederos con Cristo y caminamos con Él con virtudes y defectos, pero como hijos. La predicación del otro lado, que tanto se lastima con esta predicación, dice, caminamos por Él hasta que hagas algo y Dios te echa. Porque como no tienes santidad, no verás al Señor. Dios no trabaja con los santos nada más. Y eso parece muy espiritual, pero realmente lo que está diciendo, Cristo no pagó la culpa, su sacrificio no fue eficaz. Él dio un pronto pago. Sí, tú entras al reino, pero Él dio un pronto pago. Ahora los plazos los pagas tú, con tu comportamiento. O sea que Él no pagó el peso completo. Así que la mitad de la gloria es para Cristo, un poquito la del principio, y el resto de la gloria es para ti, porque tú eres el que te ha guardado. Y eso puede sonar muy espiritual para mucha gente, pero es bien antibíblico, y contradice lo que enseña la palabra. En Marcos 6, del 30 al 44, Jesús, vamos a hablar del corazón de Jesús ahora. Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.
En un lugar desierto, que decir, lejos de la ciudad, lejos de la muchedumbre. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, Jesús, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Es una gran cantidad para miles de personas. ¿De dónde vamos a sacar dinero para eso? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, fueron a ver cuántos panes tenían entre los apóstoles. Dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. La gente se sentó en la hierba, en grupos de 100 o de 50. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Esas multitudes, con 2 pececitos y 5 pedazos de pan. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró, de los peces. Así que 12 canastas llenas de los 2 peces y los 5 panes. 12 canastas llenas, y comió la multitud. Y dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 hombres. Así que en aquel tiempo no se contaban, no estaban contando, estaban solamente los jefes de hogar, los varones. ¿Cuántos eran contando las mujeres y los niños? 10,000, 8,000, 13,000, 15,000. No dice. Todos comieron y sobró, porque pasó por las manos de Jesús. Y él. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Llévanos a través de ella con tu dirección. Señor, necesitamos esa dirección. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse. Dice en el versículo 34 que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La mirada de Jesús hacia aquella gente fue una mirada de compasión. Era gente del pueblo, aldeanos, gente común, que vivían en una sociedad donde habían 2 poderes, que ninguno de ellos, de esos 2 poderes, le daba importancia ni trataba con compasión a la gente que estaba en la parte de abajo de la sociedad. Era el imperio romano, que era el imperio que predominaba, eran los que habían conquistado Israel, y eran el poder político y económico, y esa gente para ellos no valía nada, mucho. Y era la sociedad hebrea, que era la parte del reinado hebreo, era también jerárquico, injusto, y la parte religiosa, que tenían también una autoridad sobre ellos. Eran religiosos, legalistas, insensibles, duros de corazón, que estaban tan asombrados de su propia justicia que no tenían tiempo para mirar a los que estaban en necesidad y a los que estaban sufriendo. Cuando Jesús mira a aquella gente, los ve de una manera diferente. Ellos, ¿por qué estaban allí? ¿Por qué caminaron? No dice cuánto, 1, 2, 3, 5 kilómetros para llegar al aire libre, a un desierto, a un campo, a escuchar a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuánto era el vacío? ¿Cuánto era su necesidad?
cuánto era la desesperanza, cuánto era la falta de alternativas que tenía aquella gente. Y dice Jesús los vio en su necesidad y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Los vio como ovejas sin pastor. La palabra bien descrito, la comparación que usa la Biblia, porque una oveja, diferente a otros animales, no puede funcionar sin pastor. Los perros se van al monte a vivir y se juntan en jaurías y pueden vivir y terminan comportándose como lobos. Aprenden a cazar en grupos y regresan a su origen antes de ser domesticados. Usted suelta cabros en un monte, 10 cabros en unos montes solos por allá, viene a los 5 o 10 años, hay 100 cabros, 50 cabros, porque ellos se reproducen, se multiplican y encuentran la comida como sea. Pero las ovejas no pueden hacer eso. No se sabe cuándo se domesticaron las ovejas, pero no tienen capacidad para sobrevivir sin un pastor. No se cambian solas de pastos, hay que cambiarlas de pasto cuando la comida se acaba. Hay que llevarlas a tomar agua al río, hay que protegerlas, no corren ligero. No pueden huir del lobo, no pueden huir del oso. No tienen dientes para morder. Tienen dientes para comer hierba, pero no para defenderse. No tienen garras, como tienen otros animales. Tienen que tener un pastor que las lleve, que las guíe, que las alimente, que las proteja. Y cuando Jesús ve a las multitudes, la ve como una oveja que perdió al pastor. Y cuando una oveja perdía al pastor, se perdía, empezaba a balar, sabía que estaba perdida y lo hacía peor. Porque cuando empezaba con sus B y su de eso, los depredadores sabían que había una oveja en distrés, en peligro, desorientada, sin manada, y eso atraía a los depredadores. Era una oveja sumamente nerviosa, sumamente desesperada, porque no puede manejarse sin un pastor. Y Jesús vio a las multitudes y vio eso. Pero la realidad es que si tuviéramos la mirada de Jesús en los que se ríen por las calles, en los que parecen divertirse en las fiestas, veríamos ovejas sin pastor. Veríamos la falsa alegría de aquellos que se hacen los felices cuando tienen 2 o 3 tragos, cuando están en un grupo, pero que en el fondo tienen vacíos terribles. Se sienten solos y aparentan no estar solos. Se sienten débiles y aparentan ser fuertes. Se sienten muchas veces suficientes, autosuficientes, y sabemos que son vulnerables y no somos tan suficientes como creemos. Nos los ha probado la historia en Puerto Rico, que llegó a tener momentos de que nosotros mirábamos a los países de Latinoamérica y nos sentíamos como hasta pecaminosamente orgullosos de las conquistas de Puerto Rico, de los años 50, 60, 70, 80, de un país de hambre agrícola, de cultivo, de monocultivo de caña y algún cultivo de café o de tabaco en algún tiempo, a un país industrial. Pero hemos visto cómo el país colapsa en los últimos 10 años, para hacernos quizás un poquito más humildes. Y la supuesta suficiencia y esperanza en las habilidades y en las alianzas con naciones, hemos visto que no funciona. Que los que dicen que aman a uno, de momento dicen, ya no te quiero más. Pasa en la vida personal de uno. Muchos de ustedes han pasado por eso. Alguien le dijo que los amaba y después dijo, ya no te quiero más. Puerto Rico se le ha dicho ahora, ya no te quiero más. Si tienes que pasar hambre, pasa hambre. No te voy a ayudar. Hemos visto la decepción de confiar en gente que destruyeron al país los últimos 30 o 40 años administrando mal el dinero que el pueblo puso en sus manos. Y así es el mundo.
La gente que está por ahí sin fe y sin esperanza y sin Cristo son ovejas sin pastor, aunque sea multimillonario. Pero carecemos de esa vista, de verlos. Y el regalo mayor que puede tener una persona es recibir la vida de Jesús. El tener la comunión perdida por el pecado y ser un hijo de Dios y saber que tenemos vida eterna, que hay lugar para nosotros, que Dios está con nosotros todos los días. Eso sí que no te lo puede quitar nadie, aunque hay algunos por ahí que te lo quieren quitar, predicando un evangelio diferente al que se predica en la Biblia. David quiso una vez, tenía un ejército tan poderoso, que le dijo a los generales: yo quiero que ustedes vayan y cuenten todo el ejército que yo tengo, hagan un censo de las tropas que yo tengo. Y ellos dijeron: no hagas eso, David. Ellos tuvieron más percepción espiritual que David. No hagas eso, a Dios no le va a agradar eso, porque no es tu ejército, no hemos ganado las batallas por tu ejército, hemos ganado la batalla porque Dios está con nosotros. Eso fue lo que ellos quizás implicaron. Pero David fue testarudo y le dijo: no, yo quiero que cuenten el pueblo. Y llegaron los generales, después de recorrer todo el imperio, llegaron, tenemos yo no sé cuántos cientos de miles de hombres y cientos de la milicia, son tantos, estos son tantos. Y David desagradó a Dios con eso. Porque David comenzó su vida siendo un pobre pastor de ovejas que Dios levantó, y cuando enfrentó al gigante allá en la guerra de los israelitas con los filisteos, él lo enfrentó en la fe de Dios. Dijo: esta pelea no es con jabalina, ni con espada, ni con lanza, esto es en el poder del Espíritu de Dios, de Jehová, en el nombre de Jehová, de los ejércitos que yo vengo. Pero eso se le había olvidado a David, parece. Y muchas veces vemos la diferencia. La iglesia, estamos orando por almas y evangelizamos, pero ¿estamos haciéndolo para que la iglesia crezca o es porque tenemos compasión de la gente como Jesús? ¿Queremos una iglesia más grande o vemos a las multitudes con compasión como ovejas que no tienen pastor? Se puede evangelizar sin el corazón de Cristo, porque queremos más gente. Más gente representa muchas cosas para una iglesia, representa inclusive más ingresos, representa, si somos poco humildes, que la gente hable de lo grande que es la iglesia de nosotros. Y en todo ese proceso no está el corazón de Jesús envuelto. Aunque estamos haciendo el trabajo de evangelismo, no lo estamos haciendo con el espíritu correcto, porque falta la compasión hacia las multitudes. Y que tenemos que tener cuidado con eso. El evangelismo verdadero lleva a la gente a alcanzar la vida de Jesús. Él vino para que tuviéramos vida, porque estábamos muertos. Evangelismo es traer vida a la gente. No es hacer los bautistas, no es que vengan a la iglesia, es sacar a los muertos de la tumba y traerlos y darles vida por el evangelio, hacerlos hijos de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y yo pido perdón al Señor y a la iglesia, porque muchas veces nosotros somos una iglesia que nos gusta mucho evangelizar, pero yo analizando mientras preparaba este mensaje, muchas veces en las discusiones de los líderes, ¿qué vamos a hacer y esto? Estamos hablando de una manera que lo que queremos es el crecimiento de la congregación. Y eso no es la motivación, debe ser la compasión por las almas. Y yo no tengo problema en decir esto, que yo me he propuesto hablarles a ustedes de esta manera. Ustedes vean que yo me equivoco. Yo creo que cuando hemos ido detrás de la gente a buscar, a tratar de predicarles el evangelio, algunas veces o muchas veces hemos ido, no necesariamente porque los vemos como Jesús, sino porque queremos crecer. Y esa no debe ser la meta y no debe ser el espíritu en que uno va a la gente. En 2 de Corintios capítulo 4,
del verso 7 al 11, segunda de Corintios 4, del 7 al 11, dice de la siguiente manera, vamos a leer: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Está hablando la cristiana. El tesoro es el Espíritu Santo. El tesoro es el Espíritu que mora en el creyente, ¿verdad? Este tesoro, ¿verdad? Dice el versículo 6, anterior al 7, pues Dios que mandó que de la tiniebla resplandeciese la luz, es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que el hecho de que yo me convierta a Jesús y Dios me dé a su Espíritu Santo, como dice la Biblia, ese es el tesoro. Pero ese tesoro está en vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Pues nosotros somos el vaso de barro. Así que un tesoro tan glorioso como el Espíritu Santo anda en vasos de barro, camina con nosotros, vive en nosotros cuando le entregamos la vida a Jesús. Pero somos vasos de barro. No dice, éramos vasos de barro hasta que vino el Espíritu Santo y dejamos de ser vasos de barro entonces. Dice, no, somos vasos de barro. Habla este verso de que aunque tenemos la gloriosa posición de hijos de Dios, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, si nos convertimos a Jesús, tenemos seguro la eternidad, la vida eterna, de todas esas cosas, seguimos siendo vasos de barro. Que por tener el tesoro, por tener la vida de Jesús, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, y nadie nos puede arrebatar de su mano, dice la Biblia, por cuanto somos de Él, en la vida de Jesús. Entonces la meta del verdadero evangelismo es la vida de Jesús. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que el tesoro está en un vaso de barro, pero ese vaso de barro tiene la vida de Jesús. Y como tiene la vida de Jesús, es posesión divina. Por eso Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz, mi Padre que me las dio mayor que todo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Nadie. Nadie la va a arrebatar. No hay diablo que la pueda arrebatar. ¿Por qué? Porque está en la mano del Padre. Porque tiene la vida de Jesús. Porque es que cuando el diablo quisiera arrebatar esa vida que es de Cristo, puede tentarnos. Hay vidas cristianas desastrosas, tristemente hablando, con un testimonio horrible. Pero cuando llega el caso de la vida, eso no lo puede tocar Satanás. Puede tocar tu cuerpo, puede tocar tu mente, ¿verdad? En la Biblia habla que enfermedades que Jesús tuvo libre, que Satanás enfermó el cuerpo y la mente. No puede poseer a un cristiano, pero puede tentarlo. Y una vida, hay cristianos que tienen vidas mucho más desastrosas que gente que no son cristianas. Pero si es cristiano, se convirtió de verdad, tiene la vida de Jesús. Tiene un propietario. Y eso, ahí Satanás no puede. Esa parte es intocable. Es la vida de Jesús. Entonces, hay que entender eso. Es una doctrina bien importante. En Génesis capítulo 2, 15 al 18, al principio de la Biblia, Génesis 2, del 15 al 18, habla la Escritura de la tentación. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios:
no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La creación de la mujer como compañera del varón. Entonces, Dios pone una sola ley, una sola prohibición, una. Entre los millones, si la creación dice que todo era hermoso, le llaman huerto, pues serían millones de árboles por todas partes. Había uno ahí que ese no se podía tocar, lo que fuere. En el sentido, representaba Satanás, la tentación, representaba la prueba, ¿verdad? La prueba de si el hombre era capaz de vivir sin... Pues si hubiera sido sabio el hombre, no hubiera puesto la mirada en el árbol ese, hubiera puesto la mirada en el Dios que fue tan generoso como él, y hasta se hubiera ido lejos del árbol. Mira, como ese árbol es tan peligroso, vámonos a irnos 20 kilómetros más para allá para ni siquiera estar cerca de él, porque pues Dios es tan bueno que no queremos fallarle a Dios, ¿verdad? Vamos a acercarnos a Dios, vamos a adorarle. Pero yo me imagino lo que pasó. Iba caminando, ay, que Dios es bueno, manzanas por todas partes, mira, peras, aquí no hay que trabajar, mira, uvas. Oye, pero ¿y por qué Dios habrá prohibido el árbol ese? ¿Qué será? ¿Qué tendrá ese árbol? Bueno, mira, guineo, aguacate, mira, trigo, qué abundancia. Oye, pero ¿qué tiene que tener ese árbol? Porque ¿por qué será que no podemos probar eso? Y seguía. Y ese árbol representaba la ley, porque era una ley, ¿verdad? La única ley que Dios le dio. No podrás comer de este árbol porque mueres espiritualmente. Y una sencilla prohibición, una. Si usted lee las prohibiciones y los mandamientos y las ordenanzas de la Biblia, son quizás cientos, aparte de los 10 mandamientos. Que la Biblia dice que es pecado, que está mal. Pero una, y un hombre que no tenía pecado ni lo conocía, que no tenía experiencia previa, allí empieza el primer pecado. No pude vivir sin violar ese mandamiento. Entonces Dios no puede volver a traer otro árbol nuevo, pero en vez de tener una prohibición con 450, 500 prohibiciones, porque ¿qué sería que uno se salvara por la ley? Según la Biblia, tienes que ser perfecto, porque dice la Biblia, si violas la ley en un punto, lo dice en 2 lugares, Santiago 2:10 y en Gálatas capítulo 4, que el que viole la ley en un punto se hace culpable de todos los leyes. O sea que si tú robas, es lo mismo que si matara, que si asesinara, que si adulterara, que si mintiera, o sea, porque dice, es lo mismo, uno basta. Por un solo pecado Adán fue destituido, así que bastaría en toda tu vida que tú pecaras una vez y ya tú no podrías ir a la gloria de Dios, porque eres imperfecto ya. Y nosotros somos pecadores, somos vasos de barro. Y además de los pecados grandes que uno reconoce, ¿verdad? Pues la gente reconoce que usualmente, a mí mira, ser un adicto a droga, un borrachón, ser un adulto, es un asesino, ser esto y lo otro, ¿verdad? Los que parecen los 10 mandamientos que algunos se violan constantemente. Pero si tú codicias algo, incluyendo a una mujer que no sea la tuya, ya eso es pecado, ya tú no irías a la gloria. Si tú dices una mentira, la mentira es pecado, ya tú no podrías ir a la gloria. Si tú deseas algo que no es tuyo, que te gustaría, que lo codicias, ya tú no podrías ir a la gloria. Si tú, la murmuración es pecado, si tú vas por Facebook, chismeas por Facebook, ya tú no podrías ir a la gloria. Si tú tienes, dice que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si a tu vecino no tiene que comer y tú tienes y no lo compartes, pues ya, y si sabías hacer lo bueno y no lo hiciste, eso también es pecado, dice la Biblia. Entonces, si tú dices una palabra ofensiva, eso es pecado. Si te da ira contra alguien y tienes un resentimiento con él, eso es pecado. O sea, otras palabras, si nosotros fuéramos a salvarnos por no probar el árbol del pecado de ahora, después de ese montón de mandamientos y ordenanzas,
pues el cielo, la gloria estaría vacía, porque somos vasos de barro. Dios entonces tiene que proveer un camino a prueba de que Satanás te pueda sacar del camino, como hizo con aquella pareja, que le dijo con que Dios le dijo que no comieran del árbol. Es que Dios no le dijo la verdad, es que Dios no quiere que ustedes sean sabios como Él, que conozcan el bien y el mal. Y ellos escucharon eso. ¿Cuántas cosas pueden llegar a través de la televisión, a través de la radio, a través de los periódicos, de amigos, de familias? ¿Cuántas cosas pueden llegar a nuestra vida que son tentaciones que violan el carácter y los mandamientos de Dios? Quizás todos los días de la vida. Por eso dice la Biblia, por las obras de la ley nadie será justificado. Y Dios provee un camino mejor. Él quita la ley del medio, dice en un lugar, en Colosenses, y la clave es la cruz. Y ahora la justificación es por la gracia y la fe. Somos salvos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos salvos porque nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y ahora en nuestra imperfección caminamos con el Señor como hijos. Si nos convertimos a Él de corazón, caminamos como hijos y dilucidamos nuestros defectos con Él. Le pedimos perdón por los pecados, ¿verdad? Y si amamos a Dios, queremos obrar bien porque Dios aborrece el pecado. La meta de un cristiano no es vivir en pecado. Pero damos la pelea como hijos. En el campo que no conoce la gracia, la pelea se da fuera de. Porque inmediatamente que tú haces algo, tú o te conviertes en un hipócrita, que eres pecador y aparentas que no lo eres. Porque todo el mundo es pecador. O te sales de la iglesia porque dices, yo no puedo vivir esa santidad que dicen esa gente que hay que tener. Yo no puedo vivir, yo me voy. En vez de quedarte y empezar a caminar hacia un cambio en comunión con Dios. Señor, yo quiero cambiar, yo no quiero, yo tengo esto, ayúdame, Señor. Y entender lo que dice la Biblia, que Cristo es también nuestro sacerdote, nuestro abogado. Pues lo que hace la gente es que se descarría. La gente, las iglesias legalistas son la gente que más manda personas a la calle. Y la gente que está en iglesias legalistas son los que tienen hijos de pastores, hijos de los miembros, que no quieren saber del evangelio. Porque no es el camino de mirar a las multitudes con compasión, sino con ira, con juicio. No es la mirada de Jesús. Aquella gente era pecadora, aquella gente mentía, aquella gente peleaban con la mujer, aquella gente hacía cosas que no debía. Quizás entre ellos había gente que había robado, había gente que tenía una relación por allá, pero Él las vio con compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Necesitaban encontrar a Dios para que el Espíritu Santo produjera en ellos el deseo de cambiar y fuera transformando el corazón por una relación con Dios, no por una ley. Y eso hay que entenderlo. Entonces, David quiso, en vez de continuar en la fe, como fue que empezó, quiso terminar en la grandeza de su reino. Le quitó la gloria a Dios y la quiso tomar para él. Es mi ejército y quiero saber cuántos tengo. Los generales dijeron, no lo hagas, David. No, que yo quiero saber con cuánto ejército. Este es el ejército del rey David. Dejó de ser el ejército de Dios para ser el ejército del rey David. Y Dios mandó una epidemia que por poco acaba con la nación hebrea, como castigo. El profeta fue y le dijo, escoge entre estas tres cosas. Que te ataque el enemigo, que venga una gran hambre sobre la tierra o algo así fue, o que venga una epidemia, una plaga. Y dijo, bueno, caigo en las manos de Dios, que venga la plaga, porque tengo confianza que Dios va a tener misericordia. Eso viene de parte de Dios. No caer en las manos del enemigo. Y Dios le envió la plaga. Y cuando iba ya casi a aniquilar el pueblo, se detuvo en un lugar. Y le dijo el Señor, dile a David que haga un sacrificio de un cordero ahí, que levante un altar. Y hasta ahí llegó la plaga. Dios tuvo compasión de él. Entonces, nosotros o le damos la gloria a Dios en nuestra salvación,
que es por gracia, que es por la fe, que es por Cristo, que no se puede pagar, no se puede ganar, tiene que recibirse en agradecimiento. O vamos a darnos nosotros la gloria, como hizo aquel fariseo: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano que está ahí, pecador. Yo soy hombre, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmo, yo no salgo del templo, soy un hombre recto. Ese es un publicano, un pecador de pueblo. Y el pecador, el publicano, oraba, decía: Señor, sé propicio a mis pecados, perdóname. Y dice Jesús, dice: ¿usted ven esos todos? Aquel que está allí, que no va ni a la iglesia, aquel sale justificado, ese. Y este religioso, yo no escucho su oración, está orando con él mismo. Yo no escucho oraciones de gente altiva y gente que confían en su propia justicia. Es duro lo que yo estoy predicando. No es fácil de entender, pero esa es la economía de Dios. Así que la vida de Jesús viene entonces en nosotros, viene a ser la alternativa, porque sencillamente la ley no puede ser la alternativa. Porque para ser salvos por obras tendríamos que ser perfectos. Nadie es perfecto. Somos salvos porque creemos en Cristo, le hemos dado la vida. La meta del cristiano debe ser agradar a Dios. Si amamos a Dios, no nos deleitamos en el pecado. Aunque somos imperfectos, pero quisiéramos agradar a Dios, ¿verdad? Y eso es la otra parte de la moneda, ¿verdad? No estamos predicando una gracia que saca del medio la seriedad del pecado. No, el pecado desagrada a Dios. Pero la salvación es por la fe y por la gracia de Dios. La vida de Jesús en nosotros. Dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne es la ley. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo, la vida de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, carne aquí equivale a ley, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver si es verdad que equivale a ley, a carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Lo que leímos ahorita. El hombre que pecare, ciertamente morirá. Si haces esto, pruebas el árbol, morirás. Esa es la ley del pecado. El pecado te provoca muerte. ¿Y qué me libra a mí? ¿Qué impide que la ley del pecado y de la muerte me sea aplicada a mí? Si la paga del pecado es la muerte y la dictó Dios, ¿cómo yo puedo librarme de un dictamen de Dios? La paga del pecado es la muerte. Aquí lo explica. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Qué me libra de esa ley inexorable? El que pecare no tiene comunión con Dios, va al infierno. ¿Qué me libra de esa ley? La vida, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él fue a aquella cruz, murió con nuestros pecados, con nuestros pecados, fueron clavados en aquella cruz, quitó en ese momento el acta de los decretos que nos era contraria, dicen Colosenses, la clavó en la cruz y la quitó del medio. En otras palabras, ya yo no soy juzgado por las obras, sino por la sangre de Cristo, como pasó en la Pascua, que fue el día que murió Jesús, que los hebreos no murieron en las casas, no hubo muerte en las casas de los hebreos, porque Dios vio la sangre de un cordero sobre la puerta y ahí no hubo muerte. ¿Era que los judíos eran buenos y los egipcios malos? No, eran igual de pecadores. ¿Qué libró al pueblo hebreo de la muerte? La sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué es lo que se nos aplica a nosotros? El Padre ve la sangre de Jesucristo y pasa de nosotros. Y no hay juicio, porque ve la sangre y pasa de nosotros. El juicio no se aplica donde está la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso dice la Biblia. Eso es la gracia, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y hay personas que quieren regresar al obsoleto, a lo que caduco del Evangelio por las obras, que ya desapareció. Es parte del antiguo pacto. Y entonces eso no puede ser. Ok. Dice, continuamos Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto soy vaso de barro, por cuanto soy que débil por la carne. ¿Cómo era para la ley? ¿Cómo era? Difícil. ¿Qué dice ahí? ¿Que era difícil para la ley? ¿Cómo dice? Imposible. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre difícil e imposible? Que difícil no es un absoluto. Imposible es un absoluto. Algo que es difícil no ocurre, pero puede ocurrir. No ocurre mucho, pero puede ocurrir. ¿Qué quiere decir imposible? No puede ocurrir nunca. Es cero. Entonces, la ley es imposible salvarse por la ley. Es un absoluto. ¿Y por qué era imposible salvarse por la ley? Por cuanto era débil en la carne. Si el apóstol Pablo, lo he dicho aquí muchas veces, Pedro, Pablo, cualquiera de los apóstoles, se le hubiera quitado la gracia de Dios una semana antes de morirse, hubieran ido al infierno. Porque en esa semana, mira, los pecados te los vamos a limpiar de aquí para atrás. Pero esta semana vas a vivir sin la gracia de Dios. Y vas a ser juzgado por tus obras. Estarían en el infierno. Porque es que es imposible. Es imposible. La Biblia dice que es imposible salvarse para la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado fue condenado en la carne, en un vaso de barro. En la carne somos nosotros. El pecado está condenado. No condena, Él está condenado. Está condenado. Ahí, ya el pecado no me puede, perdió el aguijón, dice en otro lugar de la Biblia. El aguijón del pecado es la muerte. Y el aguijón de la muerte es la ley, dice allí. La ley me condenaba, pero no me podía salvar. Es como si como yo le he puesto aquí de ejemplo otras veces, si no hubiera letreros de velocidad en las carreteras, como sucede, me dicen en Alemania, por ejemplo, tú puedes ir a 95, 100 millas por la carretera y nadie te puede detener por velocidad. Porque cuando te detienen, ¿por qué usted me detiene, señor policía? Porque vas a 100 millas. ¿Y dónde dice aquí que yo no puedo ir a 100 millas? Muéstreme la ley que dice que yo no puedo correr a 100 millas por la autopista. No, aquí no hay limitación de ley. ¿Y por qué usted me detiene? Vuelvo y le pregunto. Como no había ley, no podía condena. Dice, entonces, el letrero no me salva. El letrero me condena, porque entonces si me detienen, el letrero me condenó. No, mire, allí dice, mire, aquí está escrito, la ley dice, y mire que el letrero allí dice que son 65 o 70 millas. Usted va a 90, pues usted violó la ley. El letrero me condenó, o la ley me condenó. Pero si no hubiera ley, pues no me podía condenar. Entonces, para propósitos de condenación, la ley fue quitada del medio y clavada en la cruz, como dice ahí. Para propósito de mi salvación, por cuanto somos vasos de barro, si no fuera quitada del medio la ley para condenarnos, nadie sería salvo. El cielo está vacío. Porque es que no ha habido nadie que sea perfecto como Dios. Eso hay que entenderlo. Entonces, esos pensamientos, ese tipo de predicación, yo sé que no es muy corriente. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, a la ley, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de vida está en nosotros. Cuando tú le das tu corazón a Jesús, el Espíritu de vida está en ti, que es el Espíritu Santo. Y ya no hay condenación. ¿A disciplina? Yo conozco gente, yo creo en muchos casos, casos que yo conozco, que Dios le ha quitado la vida a personas por su desobediencia y su reto a la santidad de Dios. Yo conozco personas, inclusive personas con ministerio, que lo que yo tengo testimonio es que Dios, la enfermedad vino de Dios y el castigo vino de Dios. Y Dios se lo llevó porque retó y se burló y no respetó y no se entregó y llegó el momento que Dios, que es tan misericordioso, es también justo.
y es santo. Y dijo, está bueno ya. No se fueron al infierno si eran hijos de Dios, pero se les derrumbó la vida aquí en la tierra. Aunque fueron salvos así como por fuego. Porque no edificaron sobre Jesús. Pues, eso es otro lado de la moneda. Así que nosotros predicamos la vida de Jesús, no un código de prohibiciones, ¿verdad? Sino predicamos que la gente tenga la vida de Jesús y enseñarlos por comunión, enseñarles la palabra, hay que enseñarles los mandamientos siempre, lo que es bueno y que es malo en la iglesia, pero aprender, llevar a la gente a una sincera intimidad con Dios y a una vida de confesión sincera, con la cara descubierta, sin hipocresía, presentarle los defectos al Señor y dilucidar esos defectos, esos pecados con Él, ¿verdad? Con sinceridad y con confianza. Solo la vida de Jesús en mí me puede ayudar a obedecer. Y ahora leemos Colosenses, capítulo 3, versos del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, otra vez la vida de Jesús, otra vez, usted resucita. La conversión es una resurrección espiritual. Estamos muertos y Jesús nos da un espíritu de vida, ¿verdad? Si has resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Espérate, cuando yo me convertí, Jesús murió en la cruz y llevó mis pecados. Cuando yo me convertí, yo morí también allí, yo estaba allí. Mi vida está escondida con Cristo. Escondida. Es escondido. Deja ver qué tengo aquí para esconder. Escondida. Mi vida está escondida con Cristo. Este es Cristo y esta es mi vida. Está escondida con Cristo en Dios. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora está escondida en Cristo. ¿Por qué tiene que estar escondida ahora? Porque como no somos perfectos, yo tengo que estar cubierto. Jesús tiene que estarme cubriendo. El Padre me ve perfecto. Mis pecados nunca llegan allá. Se los confieso a Jesús. Y nunca sigo. La iglesia le llama los santos en Cristo a la iglesia. A una iglesia como la iglesia de Corinto, la más carnal quizás de todo el Nuevo Testamento. A los santificados en Cristo, a los santos en el Señor, llamados a ser santos. Dice, pero el apóstol Pablo está bromeando. Si después empieza a regañarlos por los carnales que son. El montón de pecados que había en peleas y todo. ¿Qué pasa? ¿No es que eran santos en Cristo? Pablo está hablando de que la vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios. Y cuando el Señor se manifieste, cuando venga a buscar a su iglesia, ¿qué es lo que dice ahí? Está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros los vasos de barro, dice la Biblia, los que tenemos que depender de la gracia de Dios para ser salvos, porque no somos perfectos, que estamos escondidos para poder ser hijos de Dios, estamos escondidos con Cristo, la gracia nos cubre. Cuando venga el regreso de Jesucristo, seremos transformados. Todos esos vasos de barro que tienen a Cristo como Señor y Salvador, serán transformados, dice la Biblia. Ese cuerpo pecaminoso será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos resucitarán con un cuerpo glorioso, sin pecado. Los vivos dejarán, su cuerpo se cambiará estando vivos en un cuerpo espiritual, como el que tuvo Jesús cuando resucitó, que tenía cuerpo porque le enseñó las heridas a los discípulos. Dijo, mete la mano ahí, comió con ellos y todo. Pero podía pasar a través de una pared, que él cuando estaba en la tierra tenía que abrir la puerta como todo el mundo, antes de resucitar. En los cuartos cerrados se le apareció a ellos. ¿Qué cosas podremos hacer nosotros cuando tengamos el cuerpo glorificado que Dios nos da?
Eso no lo sabemos. Oye, déjame un paseíto por Marte, a ver cómo está aquello por allá, por Júpiter, a ver. No sabemos. Hay unas cosas escondidas que nunca las sabremos. A lo mejor vemos el universo tan pequeño como lo ve Dios. No de la perspectiva de este espacio limitado, estos ojos pequeños que miran asombrados los millones de galaxias que hay por ahí. Quizás lo vemos tan pequeño como lo ve Dios. Así que esto es tan glorioso, esto es tan lindo, pero es que hay que entender que la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Si no, Satanás te da contra el suelo a ti. Si tú te quitas el yelmo de la salvación, que es lo que dice la Biblia, el yelmo de la salvación, en la armadura de Dios, el yelmo que es la parte de la armadura que protege la cabeza, tú tienes que tener puesto el yelmo de la salvación. No te quites el yelmo de la salvación. Ay, yo no merezco esto. Déjame dar la pelea sin salvación, porque yo no soy perfecto, ¿verdad? Y estás perdido. Por eso un cristiano enfrenta las acusaciones del diablo, no defendiéndose, porque cada vez que el diablo dice que tú eres pecador, ¿sabe qué? Tienes razón. Y él es el acusador de las almas. Cada vez que él dice que tú eres pecador, tienes razón. Y si te vas por el lado de defenderte, no, porque yo voy a la iglesia, es que tú eres pecador, mi hijo, tú no sabes, mira lo que hiciste, mira lo que pensaste, tú eres pecador, tú debes estar en la iglesia, Entonces, a la larga termina, yo me voy de la iglesia porque yo no puedo. El diablo le da la razón al diablo en vez de a la Biblia. Pero tú sabes cómo el cristiano que tiene entendimiento enfrenta las acusaciones del diablo. Mira, Pereira, ¿cómo tú te atreves a pararte a predicar ahí? Si tú eres imperfecto y tú eres pecador y tú fueras santo, ¿cómo tú te atreves a abrir? Tú eres un vaso de barro. ¿Cómo tú te atreves a abrir? Y ¿sabes qué? Primero que yo no cometo el error de ponerme a hablar con Satanás como hizo Eva. Pero segundo, si él acusara, ¿sabe la contestación? Mira, Satanás, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Fuera de aquí. Yo soy su hijo, no lo merezco, pero por su gracia, por su misericordia, soy su hijo. Y tú puedes decir lo que tú quieras y aún decir eso, pero una cosa no puedes hacer. Nadie me puede arrebatar de su mano. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros quisiéramos extender la misericordia de Dios hacia ti. Y si estás aquí en este lugar o nos ves por los medios de comunicación, yo quisiera pedirte que tú no te das cuenta lo hermoso que es una salvación tan grande. Pero hay una realidad, que el pecado nos separó de Dios. Y la Biblia demanda que tú te arrepientas y reconozcas eso. Es un acto de humildad que tú haces reconociendo que tú por tu propio solo no puedes llegar a la gloria ni haciendo lo que hagas, cuidando enfermos, dándole dinero a los pobres. No vas a poder porque eres pecador. Necesitas que alguien clave tus pecados en la cruz. Que se haga efectivo lo que pasó allí para ti. Y para eso tienes que entregarle la vida, el corazón a Jesús, entregándole tus pecados a Él, pidiéndole perdón. Y Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido y para que tengan vida y vida en abundancia. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, dice la Biblia, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios.